queda con nada. Y yo supe que el lunes Zaira da sus primicias y hoy ya lo recuperaste. Gloria a Dios. Fíjese, el lunes el lunes todo el trabajo de una semana y en 2 días lo recuperaste. Así es Dios, así es el Señor, así es el Señor. A Él es la gloria, a Él es la gloria. Y bueno, damos gloria al Señor por todo lo que está haciendo. Yo sé que hay muchas más testimonios y créame, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que dar testimonio de lo que está haciendo Dios en nuestra vida, porque Pacto Vivo, su casa, Pacto Vivo es buena tierra porque usted es buena tierra. Porque todos nosotros hacemos esta congregación y Dios se ha agradado de nosotros. Por eso es que está haciendo estos milagros de multiplicación en lo financiero. Y no solamente eso, hay milagros de restauración, hay milagros de restitución, hay milagros de sanidad también. Así que yo lo invito a que cuando usted tenga un testimonio, avíseme, levánteme la mano y diga: yo quiero dar mi testimonio. Y es un tiempo hermoso para que nos animemos todos. Amén. Por ahí la hermana Susi les va a dar una invitacioncita para nuestra reunión del sábado que entra. El vínculo que sana, el vínculo que hiere, sanando la relación madre e hija. Ya le digo que usted, si no es mamá, no se preocupe porque es hija. Así que tiene que venir a sanar esa relación, porque déjeme le digo, y ayer lo hablaba y lo hablaba este fin de semana que me tocó dar clase en la licenciatura en consejería bíblica. Yo doy clases en la licenciatura y en la maestría, y bueno, Dios nos está permitiendo al pastor y a mí hacer un doctorado en consejería bíblica para la gloria del Señor, para el servicio de su casa. Amén. Entonces yo les decía en la escuela que con todo el permiso del mundo y con todo el perdón de los pastores, porque le doy clase a pastores también, pero yo les dije, tenemos un problema muy grave en la iglesia. La iglesia está enferma. Hay emociones atoradas, emociones que no han sido expresadas. Yo le doy gloria y honra al Señor que aquí las cosas las saca a la luz. ¿Verdad que sí? Años atrás me decían: qué miedo lo que usted ora, porque yo me la paso orando. Señor, saca a la luz lo que te ofende, saca a la luz lo que te molesta, saca a la luz lo que nos está haciendo daño, no para exponerlo. No lo vamos a pasar aquí a que usted diga lo que está sucediendo, no, lo vamos a ayudar a que usted sane esas heridas, esos traumas, esas situaciones y pueda en victoria caminar. Entonces me preguntaban que si nosotros dábamos consejería aquí en la iglesia. Le decía yo: no nada más damos consejería, ministramos liberación, o sea, todos los elementos de Isaías 61 lo hacemos aquí en esta congregación. Amén. Entonces yo les decía que la iglesia está enferma. Y doy gloria y honra porque aquí hemos trabajado con cada uno y seguimos trabajando y todavía no terminamos, y vamos a seguir adelante para que sus emociones estén en línea, alineadas al corazón de Jesucristo. Amén. Pero la iglesia está enferma. Así que estos talleres que vamos a empezar a dar, vamos a darle un giro al grupo de mujeres. Vamos a dar puros talleres. ¿Qué no es este sábado que viene? Bueno, este fin de semana no, hasta el otro. Bueno, es que yo ya me veo de la otra semana, ¿verdad? No quiero ir. El 6 de mayo. El 6 de mayo es la reunión, sábado 6 de mayo a las 10 de la mañana, pero cada primer sábado de cada mes va a ser la reunión de mujeres, los talleres, así lo hemos venido haciendo, los talleres de sanidad y talleres de capacitación para que los ministerios de cada una de ustedes
se levanten. Amén, porque ya saben que aquí no nos quedamos sentados. Todos tenemos que trabajar en la obra del Señor porque todos se nos ha dado una asignatura. El viernes, ya me eché mi llorada el domingo, pero el viernes tienen reunión de varones. Y jóvenes, si usted no viene al grupo de jóvenes, venga a la reunión de varones, no se haga. Digo, si ya no soy joven, ya estoy muy grandote, porque ya estoy en la universidad o ya trabajo. Bueno, hay reunión de varones. Si ya no se siente joven, chiquito, venga a la reunión de varones. Venga a la reunión de mujeres si ya no se siente niña. Venga a la reunión de mujeres, a la reunión de varones. Mire, si usted viene llegando a la iglesia, es necesario que reciba el ADN de la casa, no el de nosotros, el que el Señor ha puesto en esta casa, que es un ADN de amor, de perdón, de restauración. Tenemos células, se llaman casas de pacto. Ahí están siendo publicadas en la página de Facebook. Si usted no está en los grupos de WhatsApp, levante la mano y dígale a Gene, la chica que canta, para los que no la conocen, ella se llama Gene, dígale, yo necesito que me agregues al grupo de WhatsApp de mujeres o de varones y usted esté pendiente de las actividades. Para este domingo 30, sí me acordé, para este domingo 30, tráigase a los niños. Van a tener su festejo del Día del Niño. Los niños son sumamente importantes para nuestra casa. No solamente no son entretenidos ahí, van a ser ministrados, todos los niños son ministrados, todos los niños tienen que ser enseñados en la palabra, guiados y fortalecer su autoestima, pero sobre todo la identidad en Cristo como hijos de Dios. Amén. Entonces este domingo van a tener pastel, van a tener dulces. No se enoje con nosotros, son niños, así que si andan hiperactivos todo el domingo, no se enoje, tenemos que darles pastel y dulces. Amén. Y bueno, hoy es el último tema de la serie, la mayordomía, y hoy vamos a ver nuestra casa, la iglesia. Amén. Y déjeme le digo que la mayordomía, vamos a hablar sobre la contribución y la iglesia, o la contribución en la iglesia, o la contribución para la iglesia. La mayordomía de la contribución, amados, es un acto de amor que se demuestra dando. Y cuando nosotros contribuimos a la obra del Señor aquí en la tierra, demostramos que somos una iglesia agradecida, una iglesia que honra, que sabe honrar, que entiende la función de la iglesia y que desea ser parte del macroplan que Dios tiene aquí en la tierra. Porque nosotros somos una pequeña porción del plan tan majestuoso que Dios tiene en todo el mundo. Imagínese usted las iglesias en China, en Asia, en Israel, en Londres, en España, en Sudamérica, Estados Unidos, y nosotros somos un puntito en el macroplan, pero no porque seamos un puntito en el macroplan de Dios somos menos. Todo lo que hacemos aquí tiene que ver con el propósito de Dios para todo lo grande. Amén. Así que nosotros tenemos que entender la función de la iglesia en la tierra. ¿Para qué es que estamos aquí? ¿Para qué es que nos reunimos? Escuchaba yo a una persona decir que pues ya, ¿para qué nos reunimos si Cristo viene? ¿Para qué la iglesia? ¿Para qué los edificios si Cristo viene? Y bueno, yo le pregunto, ¿qué no la iglesia es un campo de entrenamiento? ¿Y a dónde vamos a acercar a las personas que vienen llegando o que van a llegar a los pies del Señor? ¿Cómo les vamos a enseñar el orden de Dios si no los traemos a la iglesia? Además, Dios no se contrapone ni se contradice. Dios dice en su palabra, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Amén. Y fíjese lo que hizo Dios. Dios manifestó su amor al mundo de una manera impresionante.
Dios no mandó un ángel para redimir a la humanidad y para volver a conectarnos con Él. ¿Verdad que no mandó un ángel? Mandó a su Hijo unigénito. Mandó a su único Hijo para que muriera en la cruz del Calvario y derramara la sangre hasta la última gota, pagara un precio muy alto por cada uno de nosotros. Eso significa que a Dios nadie le va a ganar en dar. Envió lo mejor que podía haber dado para redimir a la humanidad. Y bueno, ¿qué significa redimir? Redimir es pagar, rescatar, sacar de la esclavitud mediante un pago. Eso significa redimir y eso fue lo que hizo Jesús. Pero Dios no mandó a ningún ángel. Dios mandó lo mejor que Él tenía. Amén. Y si nosotros hemos sido hechos, a imagen y semejanza de Dios, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Amén, dar lo mejor. Exactamente, porque Él dio lo mejor. Entonces nosotros tenemos que dar lo mejor. Y Tito 2:14, fíjese lo que dice. Él se entregó por nosotros para rescatarnos, para redimirnos de toda maldad. En otras versiones dice toda maldición, y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. No lo elegimos nosotros a Él. Salud. Él nos eligió a nosotros. Él nos pensó. Él nos escribió desde antes de la fundación del mundo para un propósito eterno y grandioso. El Señor no hace cosas pequeñas. Usted tiene un propósito, una asignatura muy grande. Hay una asignatura muy grande en cada uno de nosotros. Ahorita decía Zaira, yo estoy hablándole a todas mis clientas y yo sé, porque déjeme le digo, le voy a contar un chisme que el otro día tenía a una clienta llorando, ¿verdad? Porque le estaba hablando de Jesús y es inevitable. Cuando nosotros hablamos de Jesucristo, cuando los hijos hablan de Jesucristo, la gente se quiebra, quebranta su corazón. Y puede que diga que no, pero su corazón ya fue tocado. Así que no te detengas, Zaira, no te detengas, no se detenga ninguno de hablar del Señor, porque gran recompensa tiene aquel que hace la obra del Señor en esta tierra. Amén. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, o sea, para que dejemos de ser esclavos. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. El pastor nos estuvo hablando de ser vencedores, ¿verdad? Y tuvimos el congreso vencedoras y estuvimos hablando fuerte de permanecer, de sostenernos y no caer en el pecado, de estar firmes para no someternos de nuevo al yugo desigual, al yugo de esclavitud. Amén. Porque tenemos que ser vencedores, dice la palabra de Dios, los que resistan. Los que resistan. Entonces tenemos que resistir. Y nadie, amados, nadie le ha ganado a Dios en dar. Él nos ha dado lo mejor. Él nos ha dado lo más preciado para Él, su Hijo, para que nosotros alcancemos la plenitud por medio de Cristo Jesús. Muchas veces cuando nosotros pensamos y le decimos a la gente que viene llegando a los pies de Cristo, no se trata de tu propósito, sino el propósito de Dios en tu vida. Nosotros lo entendemos muy bien, pero la gente que está viniendo al principio a los pies de Jesús puede decir, ¿y lo que yo quiero qué? ¿Sí? ¿Y lo que yo necesito qué? O sea, ¿todo se trata de Dios? Sí, todo se trata de Dios, pero es como un niño pequeño. Los niños pequeños tienen un amor egoísta. Mi mamá es mía, mi papá es mío, ¿sí? Y no les importa si tú te acabas de sentar y estás hiper cansado, hiper cansada, ellos lloran y te exigen que te levantes y los atiendas, ¿verdad? Entonces es un amor egoísta que va a ir madurando, sí, pero cuando alguien viene llegando a los pies de Jesús, tenemos que tenerle paciencia
y tenemos que hablarle con amor y tenemos que enseñarle que el propósito de Dios es más alto, es más grande, pero no está separado de los anhelos que él o ella tengan, porque esos anhelos fueron puestos por el Señor. Amén. A lo mejor tiene el anhelo de tener un gran negocio para acumular dinero, pero ese es un anhelo que Dios puso en su corazón, nada más que todavía no sabe que en vez de ser una cisterna y acumular, va a ser una llave de bendición. ¿Está aquí conmigo? Amén. Entonces entendemos que amar y dar es una secuencia inevitable, ¿sí? Dios eterno nos amó y dio a su Hijo. Porque de nada sirve decir te amo y no te doy nada. Te amo, pero no estoy. ¿Sí? Hablando alienígena, me amo, te amo, me amo. ¿Sí? Pero el Señor nos enseña que Él ama y da. Ama y da. Y por medio del perdón que Jesucristo pagó en la cruz, nos sigue dando y nos sigue dando. A pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de nuestros pecados, a pesar de todo, Él instituyó esa secuencia que es inevitable. Quien mucho ama, mucho da. Y ser mayordomos, amados, y contribuir a la extensión del reino aquí en la tierra es la mayordomía del amor. El dar, el ser mayordomos es un acto de amor para Dios. Nuestra contribución está directamente relacionada con el amor y el agradecimiento que le tenemos a nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador de nuestras vidas. Y es una prueba de lealtad para su causa. La iglesia es instituida por Dios. Es la causa de Jesucristo para que más almas lleguen a sus pies y puedan tener la plenitud de vida que tenemos en Él. Entonces, cuando nosotros aportamos a su causa, contribuimos a su causa, como decía Gene, yo no tenía dinero para dar, pero ofrendé todo eso. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Ofrendó su tiempo, ofrendó su material, ofrendó su trabajo y el Señor retribuyó. Amén. Entonces, cuando nosotros sembramos, cuando nosotros contribuimos, es un acto de amor y es directamente proporcional al agradecimiento que le tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Como decía ahorita la hermana Luli, Dios nos dio lo mejor. Entonces yo doy lo mejor porque estoy agradecida y porque entiendo mi función, entiendo para qué fui plantada en la iglesia, para hacer extender su reino aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque las iglesias, amados, son embajadas del reino. Son embajadas del reino. Aquí se mueve algo espiritual, ¿verdad? Y todos sentimos la presencia de Dios cuando entramos, porque es una embajada del reino. La presencia de Dios está aquí a causa de que agradecidos venimos a adorarle. Amén. Todos contribuimos porque todos venimos a adorar y la gloria de Dios desciende. Absolutamente todos somos responsables de hacer que la gloria de Dios descienda. Ciertamente los muchachos de la alabanza, estar orando, estar ayunando, todos como iglesia, todo eso abona. Pero Dios es bueno y nos permite participar de su macro plan. Amén. Entonces vemos que el dar y el amar y el dar están directamente relacionados con nuestro agradecimiento y nuestro amor al Señor Jesucristo. Y todos y todas de nosotros somos mayordomos, todos los hijos de Dios somos mayordomos. La mayordomía es el reconocimiento de que todo es de Dios. Ya hemos hablado sobre ese principio, pero bueno, hay que seguirlo repitiendo. Le apelamos al principio de pedagogía de la repetición. Amén. Y cuando nosotros entendemos para qué somos mayordomos, pues entendemos y reconocemos que de Dios son todas las cosas. Y todas las cosas que han sido puestas en nuestras manos, nosotros somos responsables de administrar. Porque en realidad, pues nada
es de nosotros, todo le pertenece al Señor. Y el principio de la mayordomía es entender que Dios es el creador y es el sustentador de todo, y Él debe ser el primero en nuestras prioridades. Él debe ser el primero. Cuánto soy, cuánto tengo, cuánto puedo, es por Dios y para Dios. Amén. Así que poniendo el contexto, la mayordomía de la contribución y la iglesia tiene los mismos 4 principios fundamentales que hemos estado hablando los otros temas, que son el principio de la propiedad, de Dios es todo; el principio de la responsabilidad, todo lo que ha sido puesto en mis manos es mi responsabilidad; y la rendición de cuentas y el principio de recompensa. Amén. Dios es el dueño de todo, el dueño absoluto, y la palabra de Dios nos dice en el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud. Amén. El mundo y nosotros también, y todos los que en él habitan. ¿Para dónde nos hacemos, hermanos? De Dios es todo. ¿Sí? La tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son mías. Ageo, Ezequiel 18:4. Y a cualquiera que hubiere quedado de todos los lugares donde, no, ese es Esdras, Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Todas las almas son de Él. Las de los hijos y las que pecan también son de Él. Amén. El dueño de todo, el dueño absoluto, es el Señor. Y Dios nos ha confiado. Mire, Dios confía en nosotros. ¿Usted confiaría en sí mismo? Pues confíe, porque el Todopoderoso confía. Le está confiando primeramente su vida. ¿Sí? Por eso hablamos al principio de la mayordomía personal. Dios nos ha confiado este vehículo, alma y el espíritu también. Todo. No, el tiempo, como decía Génesis, Dios nos ha confiado un montón de cosas. Dios confía en nosotros. Aunque nosotros no confiemos en nosotros, Dios confía en nosotros desde el comienzo de la historia. Dios le dio al hombre un derecho limitado, sí, pero le dio un derecho por sobre todo. Y ese derecho le permite usar y le permite disfrutar de las cosas, pero también impartió órdenes para cuidar y para trabajar. Así que el hombre y la mujer recibió privilegios. Todos hemos recibido privilegios, pero también tenemos responsabilidades. Miren lo que dice Génesis 1:28. Dice su palabra: y los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Y vamos al capítulo 2, versículo 15. Génesis 2:15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo cultivara y lo cuidara. En base a lo que Dios nos ha confiado, en base a todo esto que dice la palabra de Dios, nos ha dado la oportunidad de administrar y de ser mayordomos de lo que Él ha hecho, de su creación. Y ha dispuesto que nuestras vidas tengan un sentido más alto del que nosotros pudiéramos tener. Desde esa concepción habla de que todo es de Dios, pero todo lo que puso en la tierra nos ha permitido gobernar, reproducir, cuidar,
dominar, multiplicar. Ese trabajo en la tierra nos trae gran bendición. Y Él desea bendecirnos aún más. Por eso instituye el diezmo, la ofrenda, las primicias. Por eso instituye la contribución para la iglesia, que es, como les decía ahorita, la embajada del reino aquí en la tierra. Y cada uno de nosotros somos embajadores del reino, porque la embajada tiene que tener embajadores. Y cada uno de nosotros somos embajadores, cada uno de nosotros porta el reino de los cielos. Y cada uno de nosotros debemos hacer que cada vez más la gloria de Dios sea manifestada en nuestras vidas. Esa es una responsabilidad que como mayordomos tenemos. Mira lo que dice Génesis 14:20, donde el patriarca Abraham vemos que entrega al sacerdote Melquisedec en actitud de gracias, en acción de gracias, la 10ª parte de sus diezmos. Y dice: y bendito sea el Dios alto que entregó tus enemigos en tu mano y diole a Abraham los diezmos de todo. Y Abraham deja un legado hasta la generación de Jacob, y dice Génesis 28 del 18 al 22. Por la mañana Jacob se levantó y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la levantó como un pilar y sobre ella derramó aceite. A ese lugar le puso por nombre Betel, aunque el primer nombre de esa ciudad era Luz. Ahí Jacob hizo este voto: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que ahora hago, y me da pan para comer y ropa para vestirme, y me hace volver en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he levantado como pilar será casa de Dios, y de todo lo que me des apartaré el diezmo para ti. Estas afirmaciones son antes de la ley, una ley que se estableció para que las 12 tribus, las 11 tribus sustentaran la tribu de los levitas, porque la tribu de los levitas no podía tener herencia de tierras, porque el encargo de los levitas era ministrar la gloria de Dios. Entonces todas las demás tribus tenían que sustentar a la tribu de los levitas. Entonces todo esto está en la institución de los diezmos está antes de la ley. Amén. Porque hay mucha gente que dice: los diezmos, las ofrendas ya pasaron de moda, ya son del Antiguo Testamento, están en la ley. No, aquí vemos que esto está instituido desde antes de la ley. Y déjeme le digo una cosa: la semana pasada hablamos de la mayordomía de las finanzas y vimos muchos puntos para que usted pueda ser prosperado y pueda tener abundancia, no solamente en lo económico, sino de manera integral. Para eso es este estudio de mayordomía, para que usted pueda tener prosperidad en todas las áreas, porque dice la palabra de Dios que prosperes como prospera tu alma. Sí, que prosperes en todo como prospera tu alma. No más que nos fijamos un poquito más en las situaciones de las finanzas. Pero nosotros como ministros delante de Dios, porque vamos a dar cuentas de todo lo que les enseñemos y de todo lo que no les enseñemos. Así que si nosotros no les enseñamos las llaves que están en la palabra de Dios, sí, conforme a las finanzas, conforme a la mayordomía, conforme a su cuerpo, a su tiempo, a la influencia que usted puede ejercer, sí, a lo que tiene que usted hacer como parte de la iglesia, que es este tema. Si nosotros no se lo enseñamos, el Señor no lo va a demandar. ¿Y sabe qué nos va a decir? ¿Por qué les cortaste las bendiciones? ¿Por qué no les pediste? ¿Por qué no les enseñaste? ¿Por qué les cortaste todas las bendiciones que yo tenía para cada uno de ellos? Y yo no quiero eso delante de Dios. Yo quiero que mejor le caiga gorda de tanto hablarle de que usted puede y es parte del reino de los cielos, haciendo, sirviendo, contribuyendo. Prefiero que diga: ay, cómo da lata, a que diga: nunca me enseñó. Amén. Así que déjeme le digo que aquí vemos en Génesis estas afirmaciones, y en el Nuevo Testamento aún está un poquito más ampliado. ¿Por qué? Porque realmente
nosotros en el Nuevo Testamento vemos que no solamente tenemos que entregar nuestras finanzas al Señor, sino que tenemos que entregar nuestra vida entera, nuestro corazón. Amén. Y aquí está englobado en Romanos 12, versículos 1 y 2. Y dice su palabra: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como debe orar a Dios. Y no adopten costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Así que no solamente lo que tengo, sino lo que soy. Absolutamente todo tengo que entregar al Señor. Nuestra responsabilidad como mayordomos, como contribuidores para sustentar la iglesia, pareciera a veces algo incómodo, pero nosotros necesitamos entender el propósito que Dios tiene en la iglesia, la necesidad que Dios tiene para extender su reino aquí en la tierra. Y le voy a contar una historia. Un anciano predicador en un culto de oración oraba de la siguiente manera: Señor, ayúdanos a confiarte nuestros cuerpos. Y toda la congregación a una sola voz decía: amén. Y decía lo siguiente: Señor, enséñanos a confiarte nuestras almas. Y toda la congregación decía: amén. Y cuando el pastor dijo: Señor, enséñanos a confiarte nuestro dinero, adivine qué. Cri, 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 nadie dijo nada. Sí, no salió un amén de sus labios. Pero el diezmo y las contribuciones, las ofrendas, debemos de entender que son para la extensión del reino. Pero yo quiero preguntarles, y yo quiero que me ayude, ¿qué provoca la indiferencia de los hijos de Dios con respecto a esto? Si entendemos que Dios nos dio lo mejor y que Dios pagó un alto precio, que fue la sangre de su Hijo. O sea, fue un alto precio lo que se pagó y nos dio lo mejor, porque hay indiferencia en los hijos de Dios con respecto a las finanzas. ¿Qué provoca esa indiferencia? El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice, nos proclama: más bienaventurado es dar que recibir. Ahorita lo decía Génesis, eso viene en Hechos 20:35. ¿Cuánto estamos dispuestos, amados, a dar para mantener en pie a nuestra iglesia? ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer para ver crecer nuestra iglesia? Sí. Una vez me dijo un hermano: es que el Señor trae las almas. Ciertamente el que convence es el Espíritu Santo, pero ¿quién va a hacer el trabajo? Nosotros. ¿Quién va a ir a evangelizar? ¿Quién le va a hablar a las personas de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas? Entonces, aunque Dios trae el convencimiento y Dios trae a las almas, nosotros tenemos que ir a sembrar, porque muchas veces vamos y sembramos a un lugar y el Señor trae de otro lugar las ayudas idóneas. ¿Qué es lo que estamos orando aquí? Estamos orando por familias idóneas para su obra, ¿sí? Para poder hacer crecer su obra, para poder tener gente dispuesta a restaurar a otras familias. Amén. Si el Señor es el que sana, el Señor es el que sana, pero dice: ve y tú y ora por los enfermos. ¿No dice eso Isaías 61? Versículos del 1 al 3. Entonces Dios necesita que tú y yo trabajemos en sus campos, en sus plantíos, en su vid. Amén. Si no, pues entonces ¿para qué estamos aquí en la tierra? Que mande a los ángeles y nos sentamos en la hamaca. Hay mucha gente, hay muchas doctrinas, sobre todo las doctrinas, ¿cómo se llama esa palabra que siempre se me olvida? Progresistas.
la doctrina progresista o las iglesias progresistas hablan de que Cristo ya lo hizo todo. Y sí, Cristo ya lo hizo todo, pero me es necesario manifestar el reino aquí en la tierra. Sí, porque no se trata de Cristo ya lo hizo todo y yo me tiro a la hamaca. Entonces, ¿quién va a sanar las heridas que yo misma me hice o yo misma permití que me hicieran? Pues yo las tengo que sanar. Sí, yo tengo que disponer mi corazón y mi alma para ser sanada. Pero yo tengo que moverme. No puedo decir, Cristo ya lo hizo todo y yo me voy a tirar en la hamaca a rascarme la panza y pues que el Señor me prospere y que esto y que el otro. No, porque eso se contrapone con la palabra. Si yo me tiro en la hamaca a esperar que Dios me prospere, ¿dónde dejamos lo que dijo Jesucristo? Mi Padre hasta el día de hoy trabaja y yo trabajo. ¿Sí? ¿Dónde queda aquel varón que no provee para su casa? Es maldición. ¿Sí está aquí conmigo? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar para mantener nuestra casa en pie? ¿Y cuánto estamos dispuestos a hacer para ver crecer nuestra iglesia y ser parte de esa macro obra que Dios tiene? Porque mire, el segundo principio que hemos estado viendo es que Dios nos va a llamar a dar cuentas. Dios nos va a decir, ven acá, ¿qué hiciste con la mayordomía, con la administración que te di? Un mayordomo, un administrador de una empresa, da cuentas de toda la empresa, no da cuentas de un solo departamento, da cuentas de toda la empresa. ¿Sí? Entonces cada uno de nosotros es un administrador de la empresa de Dios. Se nos confían diferentes cosas, lo podemos ver en la parábola de Mateo 25. Y debemos de tener una cosa clara, Dios espera de nosotros que seamos buenos mayordomos y tendremos que responderle a Él sobre esto. En el pasaje de Lucas 16, versículos del 1 al 13, Jesús nos relata la parábola del mayordomo infiel. Y este mayordomo fue acusado de disipar los bienes de su señor y tuvo que confrontar las consecuencias inevitables de su mala conducta, de su mala administración. Y cuando fue llamado a cuentas, su señor le dijo, ven y da cuentas de tu mayordomía. ¿Sí? Y cuando Dios nos hable, venga Cristo o nos vayamos a su presencia, el Señor nos va a decir, Yeli, ven, dame cuentas de la mayordomía que te di. Y yo quiero que el Señor me diga, buena sierva y fiel. Amén. Y yo creo que todos tenemos que propiciar en nuestra vida que el Señor nos diga, buen siervo y fiel ha sido. Dar cuenta de nuestra mayordomía y que el Señor vea cuánto nos hemos esforzado. La palabra de Dios dice en Marcos 12:17, dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En palabras mexas, al SAT lo que es del SAT. ¿Verdad? Hay que pagar impuestos, hay que pagar impuestos. Entonces vemos en la Biblia que Dios nos enseña muy abundantemente sobre la mayordomía y ahí empieza la vida cristiana. Ahí empieza cuando entendemos que hemos sido, que Dios tiene confianza en nosotros y que nos ha delegado mucha responsabilidad. Y somos mayordomos de todo, porque su palabra dice que Él es dueño de todo y nos ha dejado la administración de todo aquí en la tierra. Amén. Y bueno, hemos estado hablando sobre la mayordomía personal, sobre nuestro cuerpo, sobre los talentos y sobre las habilidades, ¿sí? La influencia que debemos de tener, el tiempo, las finanzas y los recursos y ahora nuestra posición en la tierra, nuestra posición aquí en la iglesia. Me distraje, tin, 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 ese iPhone. Y nuestra mayordomía de contribución para la iglesia, para la embajada del Señor. Déjeme le cuento que yo vine a los pies de Cristo cuando tenía 5 años. Gracias a Dios por eso. Sin embargo, yo no tuve quien me guiara en los caminos de Dios. Entonces, iba y venía de la iglesia.
A veces me iba, nosotros vivíamos como pues cerca, pero no muy cerca de Chalom, y yo me iba caminando a Chalom como a los 8 años, y obviamente mi mamá no me encontraba y no traía celular, ¿verdad? Eran los años 70. Y pues llegaba y me ponía unas tundas. ¿Dónde andabas? En la iglesia, ¡pum! Unas buenas nalgadas me ponía. Entonces yo iba y venía de la iglesia, y no hubo nadie que me enseñara, no hubo nadie que me discipulara, no hubo nadie que me guiara en los caminos del Señor. Yo sé, yo entiendo que si alguien me hubiera tomado de la mano y me hubiera enseñado desde el principio, yo no hubiera dado tantas vueltas y hubiera sufrido tanto, ¿sí? Pero bueno, eso lo permitió Dios para ahora cambiar las cosas y trabajar. Por eso yo le digo, cuando usted ve a alguien que está llorando en la iglesia, por lo menos acérquese y dígale, ¿cómo puedo ayudarte? Aquí estoy para servirte. Yo pasaba todo el servicio llorando, porque podía sentir la presencia de Dios en la iglesia. Y pasaba todo el servicio llorando. Ni una sola persona se me acercaba, ni cuando era niña, ni cuando fui adolescente, ni cuando ya estaba un poco más grande. Entonces fue a los 30, por ahí de los 30, que Dios nos empieza a procesar como familia muy fuertemente, y yo le empiezo a decir a mi esposo, vamos a la iglesia cristiana, ahí hay una llave. Ahí les dan una llave para la prosperidad. Estábamos batallando con la situación económica. Y créame que esos términos que yo le decía a mi esposo, pues ni siquiera los tenía en ese momento. Yo era empresaria, mi esposo era director en una maquiladora. Prosperidad y llave, pues no eran términos que estuvieran en nuestro lenguaje. Pero Dios los ponía en mi corazón y yo le decía, vamos a una iglesia cristiana porque ahí les dan una llave de prosperidad. Y mi esposo volteaba y me veía así como que, pues Dios está en todo lugar. Y yo le decía, no, ahí tienen algo especial. Y fuimos. Y desde el día 1 que fuimos entendimos, el Señor nos reveló la situación del diezmo, de la ofrenda, de las primicias, y aunque no tuviéramos nada, nosotros dábamos todo y si hacíamos ofrendas totales. Todo lo que traíamos lo dejábamos en el alfolí y lo hemos hecho N cantidad de veces, se los he platicado muchas veces, pero Dios nos reveló que la llave que hay en la iglesia cristiana se llama mayordomía. Esa fue la llave, eso fue lo que Dios me hablaba y me decía, ahí tienen una llave para la prosperidad. Y no nada más para la prosperidad económica, la mayordomía habla de la prosperidad en todo. Dios es un Dios integral, Dios es un Dios que va a arreglar no solamente tu situación económica, sino tu situación personal, tu matrimonio, tus hijos, tu salud, tus generaciones. Dios es un Dios integral. Amén. Fue un tiempo muy difícil. Y yo de veras que le pido a Dios que los procesos podamos entender a tiempo los procesos y no nos tardemos tantos años en entenderlos. Y podamos entender y podamos tomar esas llaves ahora para lo que posiblemente viene años posteriores. Porque tendremos años difíciles, pero tenemos el Salmo 137, el Salmo 37, 18 y 19, que dice que a los hijos íntegros seremos prosperados, que en medio de las dificultades tendremos abundancia para dar y repartir. Amén. Entonces, Dios nos está formando para lo que viene. Dios nos está capacitando para hacerle frente a lo que viene. Las contribuciones que le traemos a Dios, a su casa, al templo, son para el sostén y la extensión de su obra aquí en la tierra. Ofrendar es un acto de amor, ofrendar es un acto de adoración a Dios, ofrendar o contribuir es un acto de gratitud, de fidelidad.
y lo hacemos con un sentido de responsabilidad por nuestra propia voluntad y por gozo, porque es una revelación. Amén. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 16, 12. Fíjese lo que dice: el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Que seamos íntegros y que seamos diligentes para que la obra de Dios esté sustentada y no tengamos que levantar ofrendas especiales. Amén. Cuando nosotros entendemos nuestra posición, Martín, ¿para qué estás puesto en esta iglesia? Pues como empresario me toca hacer esto y aquello. Entiendes tu posición. Te agarro a ti porque estás aquí cerquita. ¿Sí? Pero cuando entendemos nuestra posición en la iglesia, la asignatura espiritual que se nos ha sido dada en la iglesia, no necesitamos tener un cargo o un puesto. Todos tenemos una asignatura que viene de los cielos. No nos debemos de mover, sino tenemos que empujar y avanzar para la extensión del reino de Dios aquí en la tierra, para la manifestación del reino de Dios. Segunda de Corintios 9, 6 al 7 nos dice: por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios está como cuando el pastor dijo: Dios, ayúdanos con nuestros dineros. Otra vez, porque Dios, amén. Cuando alguien da de su dinero para la obra de Dios, debe de interesarse en que esa obra prospere. Cuando uno aporta a cualquier, no sé, obra de beneficencia o oiga, nos da para comprar 10 kilos de cemento porque vamos a construir un salón en la escuela, y ahí va uno, paga para los 10 sacos de cemento. Uno espera y uno quiere ver crecer el granito que puso, ¿sí o no? Pues más en la obra de Dios, porque todo lo que sembramos es para la extensión de su reino aquí en la tierra. Y bueno, aquí se ha visto manifestado todo lo que se ha sembrado, aquí está. Amén. Génesis 1 del 26 al 28 dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, para que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos y los animales salvajes, los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen y lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Y se los vuelvo a repetir. Dice el Señor: pacto vivo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen los peces del mar y las aves del cielo y todo lo que se arrastra por el suelo. Fuimos creados para ser bendición. Hemos sido bendecidos para poder bendecir. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos han hecho a imagen y semejanza de ellos. Tenemos que ser benditos para bendecir. Amén. Por medio de Cristo somos reconciliados con Dios. Entonces, ¿para qué somos reconciliados con Dios? Para ser mayordomos de su creación. Y como mayordomos, ¿dónde están los de la alabanza? Es que me da el sol aquí. El sol me da, amén, el sol. Me voy a ir bronceada a Puebla. Entonces, entendamos que la mayordomía que el Señor nos pone en las manos es para poder extender su reino aquí en la tierra. Requiere de hombres y mujeres que deseen tomar en serio lo que Dios dispone y para poder multiplicar los recursos que Él nos da. Como mayordomos,
entendemos que Dios es el dueño absoluto, que tenemos que dar cuentas de lo que vamos a hacer, que es nuestra responsabilidad como hijos administrar, cuidar, multiplicar todo lo que se nos ha confiado y que tendremos recompensa. Colosenses 3, 23 y 24 nos dice, fíjese bien para que vea usted la recompensa que vamos a tener cuando vayamos delante de Dios y aquí en la tierra. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia, porque nosotros servimos a Cristo el Señor. Romanos 2:6 dice, porque Dios pagará a cada uno según lo merezcan sus obras. Wow. ¿Es necesario ser mayordomos? ¿Es necesario administrar bien lo que Dios nos da? Porque Él pagará a cada uno según lo que nosotros estemos administrando, según lo que nosotros hagamos con eso que estamos administrando. Primera de Corintios 15, 58 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. El Señor paga y paga muy bien, ¿sí? Pero nosotros tenemos que dar, como decía la hermana Luli, lo mejor. Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos, amados, de pacto vivo, de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Mateo 25:21 dice, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Santiago 1:12 dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Primera de Corintios 2:9 dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ponte en pie. Ponte en pie y vamos a darle gracias al Señor. Gracias porque en su infinita misericordia nos trae la revelación de la importancia de ser mayordomos de su reino. Nos trae la revelación de el para qué contribuimos a su obra aquí en la tierra. ¿A dónde va todo lo que sembramos con nuestra persona, con nuestro tiempo, con nuestras finanzas, con las contribuciones que hacemos, con la influencia que tenemos, con el tiempo? ¿A dónde va todo eso? A una gran recompensa, no solamente en los cielos, porque la recompensa sí se está acumulando en los cielos, pero el Señor quiere que tú también aquí en la tierra lo vivas, que tú aquí en la tierra seas grandemente bendecida, para que los que no conocen a Jesús, viéndote a ti, viendo tu testimonio, puedan creer que hay un Dios que los ama, puedan creer que hay un Dios que nos puede sustentar y puedan creer que hay un Dios que es bueno y que es fiel, que nos ama tanto que nos confía su reino aquí en la tierra. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso a Dios.